Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a leer los primeros versículos del capítulo 1 de esta carta. El asunto de la paternidad, el asunto de la maternidad en la iglesia y en la vida en general tiene muchas vertientes. Obviamente esto es un tema que cuando lo abordamos de alguna forma, en cierta gente se van a producir sonrisas y otras escenas nos van a producir lágrimas. El apóstol Pablo, muy consciente de ese tema, alude a las lágrimas y a los sufrimientos que se experimentan en esa experiencia de la paternidad o la maternidad. Cuando hablamos de eso, pues obviamente la primera imagen que viene a nuestra mente es la de una pareja que tienen un hijo o una hija y los llamamos padres, y de eso podemos estar hablando todo el día. Es importante que notemos que quien está hablando en nuestra carta es el apóstol Pablo, hombre que no se casó. Y si alguna vez se casó temprano en su vida, cuando lo conocimos, ya todavía como Saulo de Tarso, evidentemente no estaba casado, y luego como apóstol Pablo, él mismo dice que no lleva a una hermana por esposa, y no le conocemos hijos. Así es que sin hijos, sin matrimonio, es él quien con mayor claridad habla en la Biblia sobre el matrimonio y sobre la educación de los hijos y explica esos versículos del Antiguo Testamento con una claridad extraordinaria. Vamos a mirar estos versículos, los leo y luego hago unos comentarios acerca de ellos. Capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo. Y mire cómo lo describe. Amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿No le parece que eso es un pasaje bellísimo? Sí, debe provocar un gloria a Dios. Pablo establece de una vez, comenzando el pasaje, que su apostolado, él dice que él es apóstol de Jesucristo, ocurre por la voluntad de Dios. Así es que debemos entender de allí que no hay apóstol por voluntad propia, por deseo propio. El apostolado no ocurre y no se recibe porque quiero ser apóstol. Se nos dan unos casos en el ambiente cristiano interesantes, donde la gente es posible que, afectados por ese concepto de gobierno que se llama democracia, lleguen a la conclusión de que hay razones, motivos, formas o fórmulas mediante las cuales nosotros podemos ejercer o desarrollar ministerio, no necesariamente por la voluntad de Dios,
Por ejemplo, hay algunas personas que piensan que el ministerio se debe ejercer por la voluntad del pueblo, que el pueblo decida, voten por mí. Y entonces tenemos figuras que se postulan. Yo recuerdo mi iglesia de la niñez y recuerdo las asambleas. Se acostumbraban a hacer asambleas y en asambleas se nombraba un presidente para los jóvenes. Bueno, aquí están los jóvenes, ¿por quién usted vota? Y cada quien votaba por quien le parecía. Y ahí ganaba alguien para ser el nuevo líder de los jóvenes por un año. Nadie explicó por qué era por un año. Y nadie explicó por qué íbamos a elecciones. Pero así éramos muy democráticos. Lo mismo sucedía con las mujeres. ¿Quién va a ser la líder de las mujeres este año? Votemos. Y votábamos. Lo mismo sucedía con el de los hombres y lo mismo sucedía con cualquier ministerio, incluyendo la secretaria de la iglesia o el secretario, que regularmente era la secretaria de la iglesia. Porque nuestra sociedad decidió que hay, ¿sabe? Y ya, no se discute. Bueno, se nombraba la secretaria. Yo menciono eso porque a menudo yo le cuento a la gente cómo una vez votaron por una hermana amada, una hermana muy querida, muy querida en la iglesia. Alguien la propuso para ser la secretaria de la iglesia y votó todo el mundo. ¿Quién se iba a oponer a que esa santa fuese secretaria? Ella se puso de pie y dijo, bueno, pues si Dios quiere que yo sea secretaria, seré. Pero que quede claro que yo no sé leer ni escribir. Y yo dije, pues si era la voluntad de Dios, se le chispoteó a Dios. ¿Cómo es que la hermana Jacinta toma notas de las reuniones de la junta si no sabe leer ni escribir? Era un problema. Entonces, yo creo que fue una de las primeras veces que nos dimos cuenta que la democracia no era el mejor gobierno de la iglesia. Sucedían otras cosas, como por ejemplo, que a las 2 semanas de haber elegido a fulano de tal como presidente de tal cosa, el pastor decía que esa posición se llevaba nuevamente a elecciones. Porque él había impugnado esa elección. Nadie sabía por qué, pero resulta que el pastor sabía cosas acerca de la vida de esta persona por la cual no podía ejercer ese ministerio. Entonces nuevamente nos dábamos cuenta que la democracia no es el gobierno del cielo. ¿Y que Dios determinaría? El apóstol Pablo está diciéndonos aquí, no votaron por mí para yo ser apóstol. Dios decidió por su voluntad que yo fuese apóstol. Y mire lo que dice acerca de ser apóstol. Él dice, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Mi apostolado es según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Y uno dice, pero no, eso es tu salvación, Pablo. Ese es tu nuevo nacimiento, Pablo. No, Pablo está diciendo, ministerio no es nada fuera de mi relación con Dios. Esto es producto de mi relación con Dios. Si no tenemos relación con Dios en esa dimensión, no va a ocurrir ministerio en esa dimensión. El apóstol Pablo está hablando de una relación en la iglesia que incluye apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, alguna cosa se me quedó, profetas. Que incluye, por otro lado, diáconos, que incluye ancianos, que incluye los que son miembros de la iglesia, pero no en el sentido en que una persona es miembro de un club. Eso es un tipo de membresía. Usted paga la cuota y le dan un carné. Usted es miembro de Club de Leones, Rotarios, Club 4H. ¿Qué club era ese?
Eso era otro club. Club Matancero, Casa Cuba, todas esas cosas. Usted es miembro, ¿no es cierto? Qué sé yo, ciudadanos en el exilio. Y aquí estamos. La membresía tiene unos derechos y tiene unas responsabilidades. Pero cuando hablamos de miembro del cuerpo de Cristo, cuando Jesucristo habla de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, no está hablando de eso. Él no está hablando de ese tipo de membresía. Él está hablando de nosotros como los órganos que integran nuestro cuerpo, como el corazón es un miembro de este cuerpo, como los dedos son miembros de este cuerpo, como la mano, como el brazo, el antebrazo, son miembros de mi cuerpo. Entonces él dice, así ustedes son miembros del cuerpo de Cristo. Dicho de esa manera, entonces usted participa de la vida de Cristo y tiene unas responsabilidades en el cuerpo. Y ni jugando se le ocurra decir, pastor, yo soy apéndice. Soy algo así como miembro sin función, miembro sin responsabilidades. No existe. Uno de estos días le van a encontrar la función a un poco de cosas que la gente todavía no sabe que tienen una importante función. Cuando yo tenía 6, 7 años, me llevaron al médico con una infección de garganta y un par de días más tarde me estaban operando y sacándome las amígdalas. Y de ahí en adelante, toda la vida yo he escuchado a los médicos decirme cada vez que me pasa algo, es que a usted le quitaron las amígdalas. El que me las quitó dijo que sobraban, que eso era un sobrante en mi cuerpo. Y ahora todo el mundo, cada vez que me estoy ronco, es que usted no tiene amígdalas. Pastor, lo que pasa es que cuando a usted se las quitaron, todavía no sabíamos para lo que eran. Me dijo viejo, ¿verdad? Me dijo viejo. Por poco me dice que a mí que yo nací antes de que Cristóbal Colón descubriera América. Todavía no sabíamos para qué eran esas amígdalas. Todavía no sabemos para qué es el apéndice. Pues mire, hasta el apéndice de los libros tiene función. Y son importantes. Así habla Dios de nosotros. Somos parte del cuerpo de Cristo. Somos miembros los unos de los otros. Dependemos de esta conexión para vivir. Recibo vida y doy vida al cuerpo de Cristo. Y entonces Él dice, yo soy apóstol según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Y ya después de explicarnos quién es Él como ministro, quién es Él como predicador, de una vez nos va a decir a quién va dirigida esta carta. Esta carta va dirigida a un ministro llamado Timoteo. Creo que bien pudiésemos llamar a Timoteo también apóstol. Él era parte de ese mover apostólico que estaba viendo en esos días. A Timoteo. Y lo describe, amado hijo. Se suponía que usted decía, ay, es lindo. Yo quisiera que Pablo me llamara amado hijo. Posiblemente no hubiese dicho eso. Mira, socotroco, ven acá. Amado hijo. Interesante. En la carta anterior, el apóstol Pablo lo llama hijo, pero dice algo más acerca de él. Capítulo 1, igual, en el versículo 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. ¿Cómo lo llama? Verdadero hijo en la fe. Lo está llamando verdadero, por lo tanto está estableciendo que hay otros a los que él nos llama verdaderos hijos en la fe. Habrá gente, habrá personas
a las que no podemos llamar verdaderos hijos. Si no son verdaderos hijos, entonces ¿qué cosas son? Se da cuenta que Jesucristo fue moviendo a esos que caminaban con Él gradualmente, poco a poco. En la Biblia los llaman creyentes, en la Biblia los llaman discípulos, en la Biblia se les llama apóstoles. Y en los días finales, el Señor mismo, dirigiéndose a ellos, les dice: ya no los llamaré más siervos. Yo a ustedes 12 no los voy a llamar más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero ustedes sí. Ustedes saben a dónde voy, de dónde vengo. Ustedes saben lo que hago y por qué lo hago. Así es que a ustedes los voy a llamar amigos. 3 años y no los había llamado amigos. Ahora los vino a llamar amigos. Y está diciendo que los ha elevado de categoría a la dimensión de ser amigos. ¿Usted recuerda a alguien del Antiguo Testamento a quien Dios llamó su amigo? Exacto, todos a una vez. Abraham. Dios llamó a Abraham su amigo. ¿Y qué caracterizó esa relación entre Dios y Abraham? La información. ¿Qué dije que la caracterizó? Información. Se da cuenta que aquí Jesús dice: son mis amigos porque ustedes saben hacia dónde voy y saben hacia dónde vengo. Ustedes tienen información que otros no tienen. Ustedes son mis amigos. Yo no haría nada sin decírselo a ustedes. Eso es lo que dice Dios cuando va a destruir Sodoma, Gomorra y las otras ciudades. Y se acuerda de Abraham, y que Abraham tenía un sobrino que vivía allá. Voy yo a destruir sin decirlo a mi amigo Abraham. Le mandó un texto. Fue y le habló espiritualmente, un texto espiritual. Y le habló y le dijo cuáles eran los planes y cuál era el proyecto. Y Abraham pudo participar en el proceso decisional. Señor, pero ¿y si hubiesen unos poquitos justos allí? Si hubiesen unos pocos justos, por esos pocos justos no destruiría. Es evidente que Abraham llevó la cosa hasta donde pudo, hasta que se convenció de que no había muchos justos allí y esta gente merecía ser destruida. Y ocurrió la destrucción, de la cual podemos hablar abundantemente en otro momento. El énfasis es porque Abraham era amigo de Dios, le llegó la información. Cuidado, porque hay gente que nunca se entera. Y hay gente que usted descubre que no son sus amigos porque usted fue el último que se enteró. Sí, se lo habían dicho a medio mundo y a usted no se lo habían dicho. Y entonces usted dice: era un chiste, no éramos amigos nada. Si hubiésemos sido amigos, yo me hubiese enterado. ¿Sí? ¿No le gustó? Está bien. Yo puedo aceptar eso. A Timoteo, verdadero hijo. La palabra puede ser traducida genuino hijo. O puede ser traducida auténtico hijo. Pablo está diciendo que Timoteo es verdadero, que Timoteo es auténtico y que Timoteo es genuino. Allí no hay una relación de hipocresía. Pablo no se entera de cosas por otro lado, no le llega la información de otro sitio. Hay una transparencia en la relación entre Pablo y a quien está llamando hijo, Timoteo. Usted se dio cuenta que había una multitud de gente siguiendo a Jesús, a las que llamaban discípulos. Pero esa multitud de los discípulos no tenían un compromiso más allá de la admiración. Admiraban a Jesús. Algunos envidiaban a Jesús, otros se aprovechaban de Jesús, sacaban partido de lo bueno que tenía Jesús.
Pero no eran nada más que eso. Una multitud de discípulos que cuando la cosa se complicó se alejaron de él. Lo dejaron inmediatamente. Los más cercanos, aunque no se quisieron arriesgar mucho, aunque no estaban dispuestos a dar la vida por él, cuando menos en sus corazones permanecieron fieles. La multitud de los discípulos se fueron a hablar mal de Jesús. Este es un cuentista, este es un tal por cual. De una vez usted descubre quiénes son los fieles. Usted puede decir amén a eso. De una vez lo descubrió. Se deja ver en las Escrituras. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Señor tuyo, Timoteo, y mío. Pablo no se proyecta como quien tiene al Señor en secreto y Timoteo tiene que venir acá para comer de mi mano porque si no, no hay nada para él. No, todo lo contrario, nuestro común Señor, tanto tuyo como mío. Y vamos a entrar en los 3 versículos que quiero enfatizar en el día de hoy. Vamos a ellos. Doy gracias a Dios. Literalmente, la expresión doy gracias significa estoy en una continua acción de gracias. Esto es importante. Pablo no está citando los momentos en que se arrodilla para dar gracias. Eso no es. Pablo no está diciendo, cuando oro en las mañanas me acuerdo de ti. Yo doy gracias al Señor en esos momentos en que decido ayunar y orar, que es cada 3 años, cuando me va muy mal. Porque la gente ayuna cuando la cosa se pone fea. Okay. Pero Pablo no está diciendo eso. Pablo no está hablando de un momento, una ocasión particular para la oración. Él está diciendo, estoy en continua acción de gracias. Mire, no siempre hay peticiones. Siempre hay razón para dar gracias al Señor. Usted siempre tiene una razón para dar gracias al Señor, porque el Señor siempre está haciendo cosas en nosotros. Siempre Dios está bendiciendo. Siempre Dios está obrando. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Él está ahora aludiendo a sus antepasados. Y él dice que yo le sirvo al Señor desde mis mayores, es decir, los que eran antes que yo también le servían. Mis padres, mis abuelos, ¿sí? Allá, los profetas, esa gente también servía a Dios, también amaba a Dios. Yo le sirvo desde allá y lo hago con limpia conciencia. Él está contándonos el historial de la familia y dice que él viene de una familia que ama a Dios. Claro, alguien va a preguntar, pero ¿cómo va a ser esto si esa gente no era convertida? Bueno, esa gente no era convertida en la forma en que somos convertidos hoy. Pero esa gente con limpia conciencia servían al Dios a quien conocían o al Dios de quien se les había hablado. Yo he citado muchas veces y lo voy a seguir citando a Carlos H. Spurgeon, que decía, cuando lleguemos al cielo nos vamos a llevar 3 sorpresas. Él decía, la primera sorpresa que nos llevamos al llegar al cielo es que usted verá gente allí que usted creía que no iban a llegar allí. ¿Y qué hace este fulano que yo nunca lo vi en la iglesia? Y estaba ahí. Él dice, la segunda sorpresa va a ser que alguna gente que usted esperaba que estuvieran allí, no van a estar allí. Y usted va a decir, ¿y dónde está la hermana fulana que no se perdía un culto? Bueno, no llegó.
La hermana era de la religión, pero no era convertida. Y hay que convertirse para estar allí. Amén. Y él dice, y la tercera sorpresa es que usted esté allí. Llegué, aleluya. La hice, coroné. Eso lo dijo Spurgeon, no lo dije yo. Enójese con él. 3 sorpresas. El apóstol Pablo dice, mi familia amó y sirvió a Dios con limpia conciencia, y yo amo y sirvo a Dios con limpia conciencia. Debemos entender que él está diciendo eso en el contexto del judaísmo. El Dios de los cristianos no es un Dios diferente al Dios del judaísmo. El Dios que le habló a Moisés es el mismo Dios que nos habla a nosotros en el día de hoy. No hemos cambiado de Dios. Cuando una persona se convierte dentro del judaísmo, lo que está haciendo es aceptando que el Cristo ese del que se habló en el Antiguo Testamento es el Cristo al que crucificaron y el que resucitó y el que fundó esta labor, esta tarea misionera de llevar la verdad al mundo entero. Jesucristo, nuestro Salvador. Así que Pablo no sentía que él había cambiado de Dios. Él servía al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Él servía al de Isaías, al de Jeremías, al de Ezequiel, al mismo Dios. No hemos cambiado de Dios porque no hay otro Dios. Tenemos que servir al único Dios verdadero, alguien que lo alabe. Él dice allí, yo lo que hice fue imitar la fe genuina, imitar lo que era auténtico, imitar a mis antepasados. ¿Qué hicieron ellos? Servirle a Dios y yo también, y esto con limpia conciencia. Allí la palabra puede traducirse corazón, conciencia, corazón. Y claro, utiliza allí la palabra buena conciencia, que habla de moralmente buena. No es cristiano el que vive jugando con el pecado o entreteniéndose con el pecado. El cristianismo no da lugar a eso. Hay caídas, claro que hay caídas. Fallamos, sí, fallamos. Pero nosotros no podemos practicar el pecado. No hay limpieza en la conciencia cuando nosotros sabemos que llevamos doble vida. Cuando aparentamos una cosa ante la gente y hacemos otras cosas en oculto. Delante de Dios no podemos ocultar cosa alguna. Todo lo que hacemos en oculto, Dios lo está viendo y Dios lo sabe. Aleluya. Así es que Pablo dice, esto es importante. Hay que servirle a Dios con limpia conciencia, haciendo y viviendo en aquello que sabemos que es la verdad. Alguien que alabe al Señor, alguien que le dé gloria. Limpia conciencia, imitando a los antepasados. Ahora, él está conectando aquí algunas cosas porque a través de la carta él quiere tocar algunas cosas que están sucediendo. La primera que está tocando es que él está diciendo, este Timoteo se parece a mí en su limpia conciencia. Este Timoteo tiene un corazón como el mío. De hecho, en algún momento, recomendando a Timoteo y a algún otro, él dice, a ninguno tengo que sea como yo, que tenga un corazón como el mío, sino a este. Él creía en la experiencia de Timoteo. Él creía que Timoteo era un hombre con un corazón abierto y sincero al propósito de Dios. Lo recomienda para predicar diciendo, él les va a decir lo que yo les diría. Él va a ministrar lo que yo ministraría. A ninguno tengo como a él. Pablo estaba orgulloso de algunos hijos como Timoteo y como Tito. Habían algunos que estaban muy cerca de él, a los cuales
además de tenerlos por discípulos, además de considerarlos creyentes, además de considerarlos hijos de Dios, Pablo los consideraba hijos de él. Estaban conectados con él. El cristianismo no es una nueva religión. El cristianismo es seria y profunda relación con el Dios de la Biblia. Doy gracias a Dios. Vuelvo a leer. Estoy en el versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar, no hay alto, me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. A ver, Pablo está diciendo, esto trasciende a la oración que puedo hacer por aquellos que llaman por teléfono y dan su petición. Por eso oramos. Los que escriben, mandan una carta con alguna petición. No, Pablo está diciendo, en el caso de Timoteo, no necesito que haya una petición. Yo hago memoria de él siempre. Él está de continuo en mi mente y de continuo lo bendigo, oro por él, pidiendo a Dios que Dios lo use, que ministre, que lo bendiga. Amén. Y dice, y deseando verle, aleluya, crece la nostalgia. Mientras más oro por ti, Timoteo, más te extraño. Mientras más oro por ti, más deseo verte. Se da cuenta que en esta relación entre Pablo y Timoteo, como en la relación entre Jesús y los 12, había algo más que trabajar juntos. No eran simplemente compañeros de trabajo. Estaban juntos para vivir. Estaban compartiendo la vida en conjunto, en comunión, en armonía de Dios. Y dice Pablo que esto ocurría en la medida en que él recordaba las lágrimas de Timoteo. Esto de las lágrimas me parece de suma importancia. En la primera carta que le escribe, capítulo 5 y versículo 5, el comentario de Pablo, oiga esto, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. La ilustración de orar noche y día para Pablo le hace recordar la imagen de una mujer que quedó viuda. Eso significa que el marido murió, ¿no es cierto? Sí, pero además de viuda quedó sola. Y eso significa que no tiene sustento, que no se volvió a casar y que no tiene hijos que sean por ella. Pablo luego va a explicarle a las iglesias y a decirle, si tiene hijos que sean por ella, bueno, que los hijos la atiendan, o que el nuevo marido la atienda. Pero si queda sin esposo, sin trabajo, sin recursos, sin hijos y no se vuelve a casar y es fiel al Señor y sirve a los santos, la iglesia tiene una responsabilidad con esa mujer. ¿Sí? Es responsabilidad de la iglesia. Pablo es muy fuerte en decir eso. Y ahora dice, esas mujeres tienen una peculiaridad, una particularidad. No andan por el vecindario comadreando. Tienen vidas de oración. La Biblia habla de ese comadreo y habla de algunos predicadores que llegaban y para recoger ofrendas y comer aquí y llevarse algo de allá, se la pasaban yendo a donde, y le ponen un nombre feo, muy, muy feo, las llaman mujercillas.
Usted no quiere leer eso. Eso es una cosa que uno quiere obviar. Va dando saltos, yendo a ver a ciertas mujercillas para sacar de allí algún beneficio. Feo. No es digno de uno ni siquiera querer ver los detalles de esas cosas. Pero volviendo aquí, hay otras de las que Pablo dice, viven orando. Viven delante del Señor, viven dedicadas a Dios, oran de día y de noche. Eso ilustra lo que él está experimentando con ese a quien llama hijo. ¿Cuántos de ustedes o cuántos tienen hijos? Ustedes tres, los que tienen hijos, comprenden perfectamente qué es lo que el apóstol está hablando. Ve, un hijo suyo no es uno que usted tiene que buscar la lista de oración para ver si está ahí, porque en su lista de oración siempre está arriba. No es cierto. Esos a los que usted llama hijos encabezan su lista de oración y no lo tiene que escribir. No lo tiene que escribir. ¿Quiénes son hijos espirituales? ¿Quiénes son hijos en el Señor? ¿Quiénes son hijos biológicos? Aquellos que para orar no necesito ponerlos en la lista. A los otros los tengo que poner en la lista. Si Adrianita no me manda las peticiones, ando perdido. No sé por quién tengo que orar en el día de hoy. Pero no así con mis hijos en Cristo, con mis hijos en el Señor, con mis hijos biológicos. No necesito la lista. Ellos siempre están aquí presentes. Siempre oro por ellos. Y nadie le tiene que decir a usted, oye, tú oraste por tu hijo. Preguntita tú me estás haciendo. Como que si, oiga, ¿usted ora por su hija? ¿Qué? El que no ora es usted, yo sí oro. Si un pastor que va donde una mamá y le dice, usted tiene que orar por su hija. Por usted es por el que yo no oro, por mi hija oro constantemente. ¿Cómo no voy a orar por ella? Pablo está diciendo, esta es la relación que tengo contigo, Timoteo. Te recuerdo siempre. Hago memoria de ti en mis oraciones constantemente, día y noche. Estamos hablando de una relación poderosa en Dios. Y entonces le dice a Timoteo, pero no solo yo lloro por ti, sino que recuerdo tus lágrimas. ¿Qué es eso? ¿De qué está hablando Pablo? Recuerdo, es que Timoteo tenía unos problemas estomacales, ¿recuerdan? Es verdad que tenía unos problemas estomacales. Y seguramente eso le daba retortijones. Y el pobre lloraba. A lo mejor tenía cálculos renales. Y el pobre... No está hablando de eso. En el capítulo 20 de el libro de Lucas, Hechos, en el capítulo 20 hace alusión a una experiencia que le saca lágrimas a cualquiera. Es una experiencia impresionante. Él va a mencionar algo que le sucede con estos hermanos. Observe el versículo 37. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo. Ellos están doliéndose por la palabra que dijo Pablo. ¿Qué palabra? Oiga, no el sermón. De que no verían más su rostro. Si usted sube al versículo 25, él les acaba de decir, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Ustedes no van a ver más mi rostro. Pablo está diciéndole, me muero, me voy de la tierra. No.
espere, antes de que afirme esto. Pablo no está diciendo estoy viejito y me estoy muriendo. Pablo no está diciendo eso. Pablo no está diciendo estoy enfermo. Ustedes saben que esta condición. Pablo no está hablando de eso. Pablo ya ha sido arrestado, ya ha estado preso, ya lo han llevado de sitio en sitio. La tradición dice que lo habían soltado por un poco de tiempo para volver a tomarlo. Pero en ese ambiente de preso, arrestado, arresto domiciliario, maltrato y golpes, ocurre esta carta y varias de las cartas del apóstol. Le escribe a Timoteo. En ese proceso estuvo en Mileto, y en Mileto, estando con él varios de los discípulos, él le dice a los hermanos, he estado con ustedes 3 años predicándoles, 3 años y algo. Les he enseñado todo, la sangre de ustedes ya no está sobre mis manos. Estoy triste porque después que yo me vaya vendrán un poco de falsos predicadores a engañarlos. Y sé que algunos de ustedes los van a oír porque los han estado oyendo ya. Porque les gusta lo que esa gente enseña y a ustedes les gusta lo que ellos están hablando. Pablo le está diciendo, ustedes no son muy fieles a lo que yo he estado enseñando y a la palabra que hemos estado. De hecho, él va a mencionar el nombre de algunos de ellos, pero obviemos eso por el momento cuando menos. Le dice, yo me voy y me van a matar. Llega el momento en que me veo obligado a presentar mi vida como ofrenda a Dios por el evangelio. La palabra que él utiliza es libación. Libación es derramamiento. Es lo que hizo Jacobo. ¿Se acuerda Jacob cuando despertó de su sueño y echó aceite sobre la piedra y consagró y dijo que esto es casa de Dios, puerta del cielo, no sé cuántas cosas? Y lo repite luego. Ese derramamiento del aceite se llama libación. Él está diciendo, voy a derramar mi vida, me voy. Voy a morir porque ya llegó el momento que voy a tener que honrar a Dios con mi muerte. No me queda mucho tiempo, por lo tanto, no me van a ver nuevamente. El llanto ese día fue tal que ese versículo 37, lo que dice no es que derramaron lágrimas, es que estaban a gritos. Esa gente se moría en gritos. Entonces hubo gran llanto de todos. Hubo gritos, hubo sollozos. Esa gente estaba golpeada y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que había dicho. Esta de que no me van a ver más. Timoteo estaba allí. Timoteo estaba entre los llorosos. Timoteo estaba entre los golpeados. Timoteo estaba entre los que no podían entender cómo es que este gigante de Dios nos va a ser quitado. Y entonces, ¿a quién voy a tener como padre? ¿A quién voy a llamar? ¿Con quién voy a hablar? ¿A quién le voy a textear cuando tengo un problema? Timoteo está muy sufrido. Yo estoy intentando encontrar la manera de decirle a ustedes que la iglesia primitiva nunca existió en una relación fría donde la gente se sentaba en un auditorio, miraban a un predicador que decía hasta aquí, se iba y de repente la semana próxima nos tendrían designado un predicador nuevo y aquí no ha pasado nada. Esta gente era una familia y se amaban. Y Pablo amaba hasta el dolor a este Timoteo. Amén. Pablo estaba movido a nostalgia. Quiero verte, necesito verte, ven pronto a verme, tienes que llegar lo antes posible. ¿No les parece extraordinaria la manera en que Pablo le está mendigando, rogando a Timoteo que venga? Y está comparando sus antepasados con los de Timoteo. Tu abuela y tu mamá como los míos que tenían fe. Le está diciendo a Timoteo cuánto nos parecemos tú y yo.
en ese mismo capítulo, ni siquiera hay que saltar al otro capítulo, Pablo le está diciendo a Timoteo por qué lo necesita tanto a él. Dese un saltito conmigo. Ya en el versículo 15 de ese capítulo 1, ya sabes esto, estás informado, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Me abandonaron. ¿Verdad que no se nos ocurre cómo uno puede abandonar a un apóstol como este? No se nos ocurre. Fue fácil. Mientras él predicaba a multitudes, todo estaba bien. Cuando se puso la cosa mala y lo arrestaron y comenzaron los golpes y la difamación y los ataques y la gente a decir cosas de él, es homosexual, es ladrón, es mentiroso, comenzaron las quejas contra el apóstol. Entonces algunos se sintieron avergonzados. Ay, nuestro gran líder está preso. Y la gente decía, algo habrá hecho. No todas las acusaciones son mentiras. El hombre tiene sus historias escondidas. La difamación fue tal que los de Asia se fueron con otros predicadores. Y algunos dejaron la iglesia, entre los cuales se destacaban estos dos que no quiero saber ni quiénes son, Figelo y Hermógenes. Usted no le ponga nombre así ni al gato. A nadie le ponga nombre. Y si tiene ese nombre, tenga cuidado. Yo tengo un amigo que se llama Hermógenes y yo lo molesto. Yo le digo, pues no te quería. La vieja estaba ese día. Sí, es verdad. Y es un santo. Eso es una maravilla. Es familia de Pototo, de Wilfredo. Aquí aclarando con mi esposa la información de Hermógenes. Pablo está golpeado por esto y es interesante que en la misma carta, en el capítulo 4, se hace alusión nuevamente a lo que está sucediendo. Versículo 9. Procura venir pronto a verme. Mire, eso es una súplica desesperada. Pero un gigante como Pablo no me necesita a mí, un insignificante Timoteo. Sí hace falta. Sí lo necesitaba. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Okay. Ese pasaje, y hasta ni sé por qué defiendo yo tanto a Demas. Ese pasaje no dice que Demas se fue a pecar. Ese pasaje no dice que Demas dejó la fe. Ese pasaje no dice que Demas se fue al mundo. Ese pasaje dice que dejó a Pablo. Lo dejó. Amó más a este mundo, pero ese mundo allí puede ser que lo implique, pero no necesariamente implica pecado. Ese mundo posiblemente implica familia. Ese mundo posiblemente implica trabajo, negocio. Nos va muy mal económicamente aquí con Pablo. Aquí unas veces se come y otras veces no se come. Cuando no está preso lo están buscando. Si no es a palos es arrestado. Esto es terrible. Y Demas dijo, la familia mía tiene una franquicia de Fichilé, son cristianos y todo, ¿sabes? Chicken es, perdón, ese es otro que yo voy a hacer después. Sí. Él se fue a trabajar con la familia, se fue a estudiar, se fue a algo, pero abandonó el ministerio, lo dejó. Y Demas fue acusado por Pablo de amar más a este mundo, porque lo que el apóstol Pablo está diciendo es, oye, yo también puedo irme a hacer negocios.
Oye, yo también me puedo ir a vivir allá a orillas del Mediterráneo. Oiga, usted no es el único que tiene un país a donde regresar. Yo también podría alargarme a vivir bien, a vivir tranquilo. Yo también puedo vender, yo también puedo hacer negocio. Y Pablo dijo, pero esto es más importante. Hay necesidad de Cristo, hay necesidad en las vidas. Yo no puedo entregarme a la vida cómoda y Demas. Y lo dice con amargura. Me ha abandonado amando más a este mundo. Ahora, la soledad de él no era solo por los que habían hecho cosas malas. Habían otros que por hacer cosas buenas tampoco estaban con él. Incluso él los había enviado. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A ver, se dio cuenta que Pablo no está diciendo simplemente estoy solo. Pablo está diciendo necesito ayuda en el ministerio. Pablo no está pidiendo que lo lleven en vacaciones veraniegas. Pablo está pidiendo gente que trabaje con él. Si hay una soledad que se experimenta en la vida, es la ministerial. La necesidad de que gente que tiene la capacidad ayude, colabore y lo haga. Pero usted sabe cómo están las excusas de que voy para Finlandia. Y está muy bien que usted vaya a Finlandia, sin ningún problema. Está muy bien que disfrutemos lo que tenemos, pero de alguna forma Pablo está diciendo, yo no puedo ser el único que siente el llamado de Dios. Yo no puedo ser el único que siente la carga en el Señor. Esos versículos del capítulo 4 son poderosos. Deben mover nuestro corazón. Era duro para Pablo. Él estaba próximo a la muerte, pero ha decidido dar instrucciones particulares a Timoteo. Timoteo, ocúpate tú de lo que hay que ocuparse. No hagas como han hecho estos otros. Mantén tu corazón en la dirección correcta y ocúpate de la obra del Señor, que es lo importante. Pablo no está llorando porque no tiene con quién hablar o con quién jugar ajedrez. Pablo no está llorando porque le cortaron el cable. Pablo está llorando porque entre los hermanos no encuentra gente que tenga el mismo sentir que él tiene por la obra de Dios. Pablo está llorando porque la gente se quedó en una relación de creyente, en una relación de discípulo, en una relación de miembro de la iglesia y no trascendieron a una relación de hijos. Termino con este comentario. Lo que Pablo está entendiendo es que los miembros se van, los discípulos se cansan, pero los hijos no. Porque usted no negociaría a su hijo por ningún otro hijo. ¿Por cuántos niños me cambia el suyo? Si yo le traigo 4 más bonitos, europeos, con ojos más lindos, ¿se lo puedo cambiar por el suyo? ¿Cuál de ellos me da? Mire que el suyo es feíto y todo el mundo lo sabe. Y uno no cambia a uno de sus hijos por ninguno en el mundo, ¿no es cierto? Por ninguno. No hay. Y tampoco cambiamos a mamá. A mamá la queremos por siempre. Y por favor, ni jugando diga hasta la muerte. Porque no es verdad.
No es verdad. El 5 de mayo se cumplieron 5 años de que mi papá muriera. Y el 5 de mayo, perdón, estoy fino yo. El 5 de mayo, en la mañana temprano, mi primer pensamiento fue él. Mi primer pensamiento fue papá. Y la primera idea que vino a mi mente es, yo estoy convencido de que lo amo más hoy que el día que se murió. Mi amor por papá no ha disminuido, va creciendo. Y estoy bajo la impresión de que él también me ama. La muerte no es el fin. Su papá, su mamá, su abuelo o su hijo o su hija que han partido están en el Señor. Y si hay una maravilla en esos pasajes que hablan sobre el fin de los días, es que dice que allá, al sonar de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. Y dice que así estaremos para siempre. Se da cuenta que la gran esperanza de la resurrección es el reencuentro. La gran esperanza, la muerte no le quitó a su mamá para siempre. La muerte no le quitó a su papá para siempre. Sí, lo privó de verse con él un ratito. Pero yo creo que nosotros andamos como Pablo. Timoteo, ven pronto. Necesito verte. Nosotros nos vamos a ver con ellos nuevamente. La resurrección es real. Aleluya. Los muertos en Cristo resucitarán. Demos gloria al Señor. Hágalo. Dele gloria a Dios. Dele gloria. Con todo el corazón dígalo. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti. La muerte de la cual no queremos participar es esa de los que se pierden, esa de los que no perciben que Jesucristo es real. Y en este planeta hacen falta médicos y abogados y científicos, hacen falta. Y hacen falta políticos. Pero nada hace más falta que la iglesia se active y comuniquemos a Jesús a las naciones. Y comuniquemos a Cristo a los pueblos. Si hay algo que hacer, es dar testimonio de Jesús. Es operar en conjunto para que vidas sean salvas. De pie. Pablo oró como un padre, con pasión, evidenciando nostalgia, amor, ternura. Nosotros tenemos que orar así. Pidámosle al Señor hijos espirituales. Pidámosle al Señor. Usted se da cuenta que hoy yo he contado la historia de un hombre que no se casó y de un hombre que no tuvo hijos naturales, biológicos, pero que su pasión y su amor por los hijos espirituales sobrepasaba cualquier otra forma de amor. Si nosotros no sentimos eso, todavía estamos lejos de ser hijos espirituales o de ser padres espirituales. Gracias, Espíritu Santo, por este toque, esta ministración tuya a nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, por hacernos oír tu voz, por hacernos sentir tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por concedernos la experiencia de conocerte. Ahora, Señor, yo te pido
que nos contagies con esa clase de amor, esa forma de amar que el apóstol Pablo tenía por Timoteo y por otros hijos. Haznos amar así, Señor, y bendecir a la iglesia y bendecir al mundo con fe, con amor, con tu gracia, con tu bendición. Así te alabamos hoy.